Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Vamos a continuar el estudio de Romanos. Ahorita estamos en Romanos 1, versículo 24 y 25. ¿Sí? Entonces, si me acompañas, donde sea que tú estés, sígueme en tu Biblia. Versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Acompáñame a orar. Padre, gracias porque tú nos has dado el mayor mensaje a través de la historia, porque tú viniste para hablarnos y permítenos que podamos recibir esa palabra, que nuestro corazón no se endurezca, sino que sea emblandecido y que veamos a tu ira como tú quieres, para que podamos recibir una salvación que tú nos estás otorgando. Padre, ayuda a que ninguno de nosotros se endurezca, sino que vea la misericordia que viene. Y ayuda a que veamos, entendiendo este texto, que veamos cómo es que tú nos miras, qué tan lejos hemos caído de tu gloria y qué tanto te has acercado a nosotros. Padre, ayuda a que entendamos esto siempre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Como hemos visto, Pablo está enviando un mensaje para los romanos desde Corinto. Él está enviando un evangelio y está explicándonos qué es lo que significa eso, ¿no? Son buenas noticias que él nos menciona en el versículo 1, son de parte de Dios. Versículo 2, son una promesa que él había realizado a través de los profetas. Es una promesa que se cimentó en la historia. 3, es acerca de su Hijo, que significa que es un hombre real, que está dentro de esa misma historia y que está actuando de modo en el que quiere Él. 4, es un Hijo que fue declarado por Dios, de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, que significa que a través de su resurrección Él mostró el poder que tiene Dios para salvar y para resucitar, y cómo es que ahora tiene autoridad sobre todo. Versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de las naciones. Esto es un mensaje que es para todos y es para que puedan obedecer a través de la fe, ¿no? Entonces Pablo está cimentando este evangelio y nos está diciendo que se resume en el versículo 16 y 17 como: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos resumen el mensaje de toda esta carta, ¿no? Nos muestran el tema, que es el evangelio, y nos muestran tres cosas. Primera cosa, que está cimentado en la historia. Es un mensaje de Dios que realizó a través de miles de años, a través de cientos de personas, en los cuales, como dice él, al judío primeramente y también al griego. Fue primeramente por un pueblo, el pueblo de Israel, por el cual él estaba hablando y en el cual él mandó para que se enviara un mensaje a todas las naciones. Como vemos en Hechos, que se va esparciendo a través de todo Israel y luego para todos los demás. 2. Es un mensaje que es de Dios, es poder de Dios. Entonces es una obra que Dios está realizando en los hombres. No está separado para nada de Dios, sino que Dios es aquel que tiene el poder para salvar a los hombres, y es su acción. Y 3, nos está mostrando que es a través de la fe, ¿sí? Entonces hay un solo medio por el cual podemos llegar a la salvación, y ese medio se llama fe, y esa también proviene de Dios. Entonces todo está relacionado con Dios y todo está haciendo entonces enfocarnos a mirar a Dios. Si nosotros miramos a Dios y creemos en Él, entonces seremos salvos. Pero entonces tenemos del otro lado que lo que ha salido mal hasta ahorita es que no se miraba a Dios, ¿no? La fuente del pecado que tenemos es no mirar a Dios, cambiar la verdad de Dios, como dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios
Entonces lo que están realizando ellos, como por ejemplo Adán y Eva, cuando estaban en el jardín, que estaban creados para amar a Dios y mirar las cosas a través de su perspectiva, ¿no? Teniendo el objetivo de procrear, de cuidar de lo que les había sido dado, también de tomar toda la creación para poder sostenerse. Ellos tenían que ver a través de los ojos de Dios. Lo que realizan es que buscan ver a través de sus propios ojos y definir ellos cuál es el bien y cuál es el mal. Y entonces están separándose de la visión del que los creó. Y es esencial que veamos que como Dios es creador, Dios tiene todo derecho de establecer cómo son las cosas. Y más que eso, Él establece lo bueno porque no se separa eso de Él. Y lo que hicieron ellos fue hacerse como pequeños dioses que se separaron y miraron en otra dirección y entonces decidieron ir allá. ¿Sí? Se hicieron, creyéndose sabios, se hicieron necios, como menciona el versículo 22, ¿no? En esta carta de los Romanos. Y entonces lo que Pablo sabe es que todos nosotros tenemos esa naturaleza cuando estamos sin Dios y que todos tenemos que dar la vuelta entonces y tenemos que mirar con ojos claros que Dios está llamando a la gente para que voltee de nuevo a verlo a Él, a ver su voluntad, a que a través de la santificación vayan conociéndola más perfectamente. Entonces primeramente tenemos que darnos cuenta que no miramos a Dios, ¿sí? Y luego llegamos a esta muestra de la ira de Dios en el versículo 18, que nos dice que entonces nuestra condición es una condición caída, ¿sí? Todos tenemos una condición en la cual no estamos lejos de Dios y estamos yendo en contra de Dios, y lo hacemos conscientes. Esta parte de aquí, del versículo 1:18 al versículo 3:20, se dirige primeramente a ver cómo es que nos hemos alejado. Primero a los gentiles, que son todo aquel que no es judío, y luego a los judíos, quienes tenían la revelación de Dios a través de la Escritura. Pero dice este capítulo que tan solamente los gentiles que vieron la revelación de Dios a través de la creación son justos de merecer ira, porque ellos no hicieron caso sabiendo que existía Dios. Ellos estaban conscientes en la forma en la que actuaban. Y nosotros, de lo que somos salvos cuando llegamos al Evangelio, como dice Romanos 5:9, es salvos de la ira. Y entonces tenemos que ver nosotros de dónde proviene esa ira. ¿Va? Primeramente hay que observar eso aquí. ¿Va? Versículo 22 y 23 establecen entonces la injusticia. Y esa injusticia es cambiar la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema que tenemos todos sin Dios. Y ahorita, en esta sociedad moderna, tenemos otra definición de cuál es el problema, ¿no? Definimos el problema como algo que está alejado de nosotros, que no es interno, sino que es externo. Definimos el problema, por ejemplo, como algo que se puede arreglar con educación, porque proviene de la ignorancia. Y todas las cosas malas en el mundo, dicen, son por ignorancia, por gente que no está educada. Y que si esa persona y toda la sociedad tiene educación, entonces se arreglarán los problemas. Lo relacionamos con pobreza, con gente que tiene menos recursos, que por tanto decide hacer mal. Lo relacionamos con casos psicológicos, en la forma en la que está nuestra mente, para decir que hay mentes que están mal y por eso actúan mal. La forma en la que lo hacemos siempre es justificando a nuestro entorno, a nuestra sociedad, y lo que realiza mal la sociedad es lo que crea el mal para todos los demás, ¿sí? Estamos alejándolo y lo hacemos impersonal. Y lo que dice esto entonces es que es completamente separado de eso. Es porque nuestros corazones tienen inmundicia, tienen impureza, porque nuestros corazones tienen deseos que están mal, ¿no? Que queremos ver eso a fuerzas, siempre. Aún filósofos del siglo XVIII tenían un entendimiento
de qué es lo que significaba un mal interno. Aún ellos asumían que había una depravación en los hombres, pero ahorita mismo eso desaparece. Y ese es un problema. Un segundo problema es un relativismo moral. Lo que está sucediendo es que dejamos de tener un fundamento para lo que decimos que está bien y lo que está mal. Y ahorita nadie puede responder a la pregunta de cómo es que tú sabes que eso está bien, en qué fundamento. Y cómo es que tú le podrías hacer a alguien más creer que eso está bien o mal. Y cuál es la base para poder decir que está bien o mal. ¿Sí? Si tienes un relativismo, entonces ya no hay una base firme. Y la única base firme se establece en Dios. Y se establece en una creación que está definida por ese mismo Dios, sobre qué es lo que tiene y no qué hacer. Y aún en la iglesia no nos gusta decir que somos malos. Ese es un tercer problema, que tenemos una nueva forma de legalismo en la forma en la que nosotros vemos todo, que ahora no podemos hablar negativamente. Y la predicación en muchas iglesias se define como tiene que ser algo positivo. Y si no lo es, entonces estás yendo en contra, porque la gente conoce el mal, porque a través de las noticias tenemos suficiente. Y se empieza a ver mal eso, entonces. Y nos están dando cuenta que ellos mismos están siendo religiosos en la forma en la que están actuando, porque establecen cosas que están bien o mal y automáticamente juzgan dentro de eso. Como dice Richard Mayhew, la forma en la que está ahorita es un nuevo tipo de legalismo cuya base, cuya primera prohibición es no digas nada negativo. Y creemos también que nosotros estamos yendo a la iglesia por un consuelo, pero la forma en la que somos nosotros cristianos es que también somos realistas. Tenemos que ver el mundo complejo como es y tenemos que ver la forma en la que Dios está actuando y ha actuado desde el principio para resolver eso. Y así como el hombre que tiene cáncer no va a solucionar su cáncer con una medicina para la tos, así nosotros también, que tenemos un enorme problema, no podemos ir a mejorarlo con otras soluciones. ¿Sí? Si agarramos otras medicinas, entonces no seremos curados. Pero Dios está estableciendo la mejor cura. ¿Sí? La predicación de su palabra. Un llamado que se está extendiendo a través de todas las personas que no temen al hablar. Y esa es la solución correcta. Necesitamos entonces conocer el problema primeramente. Aun si predicásemos que Jesús es la solución, pero el hombre que lo está recibiendo no sabe para qué es la solución. Si piensa que es la solución para su baja autoestima, si piensa que es la solución para la falta de dinero que tiene, entonces ese hombre no será salvo. Tenemos que comunicar esto porque amamos a las personas, porque queremos que vivan, por la misma razón por la que lo está haciendo Dios, porque Él lo está haciendo con misericordia. Y entonces les quiero comunicar un mensaje que se titula Abandonados por Dios, parte 1. ¿Va? Aquí tenemos frente a nosotros 3 secciones en las cuales se está viendo la forma en la que actúa la ira. Primeramente actúa la ira en el versículo 24 y 25, luego actúa en el versículo 26 y 27 y luego del 28 al 32. Y en las 3 se repite una misma frase, la parte de los entregó. Esa es la forma en la que aparece la ira de Dios mostrada en nuestras vidas. Entonces hay que preguntarnos qué significa que los entregó. Y vamos al versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces primeramente comienza con por lo cual, que está indicando que es una respuesta a lo que venía en el versículo pasado, cuando cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen corruptible de hombre. Y su respuesta es, por lo cual Dios actúa de esta forma. Y como viene en nuestra versión, por lo cual también Dios los entregó. Primeramente el hombre abandonó a Dios, cambiándolo, y entonces ellos
Dios actuó como respuesta a eso. Y la forma en la que actuó fue entregarlos. La peor forma de juicio que Dios realiza en estos versículos no es que les evita pecar, no es que pone un castigo de modo que ellos paren en ese sentido, sino que Él va y los empieza a liberar. Si tú continúas pecando, vas a continuar y vas a continuar, y Dios te va a seguir entregando, de modo que vayas por tu propia responsabilidad a estarte perdiendo cada vez más. Y en cierta forma también trae misericordia consigo, pero es un juicio. Y la forma en la que veríamos eso entonces, podríamos pensar que es algo que es pasivo. Si Dios permite que tú peques, permite el pecado, solamente está dejando que tú actúes a la forma de tu corazón. Y Juan Crisóstomo, por ejemplo, dijo: al soltar su influencia sobre los idólatras desobedientes, Dios permitió que continuaran, y aún más que se sumergieran en el pecado que habían seleccionado. Dios dejó de sostener el bote mientras estaban siendo llevados por la corriente del río. Pasivamente, completamente, Dios los dejó que ellos siguiesen con su camino y siguiesen en ese río que va a perdición. Pero Dios rompe todo eso, porque no solo actúa pasivamente, sino que también está actuando activamente. Y como lo indica el verbo entregó, es una acción activa, ¿sí? Dios, que está arriba de todo, Él está entregando a las personas activamente al mal que existe, que no proviene de Dios, sino del corazón de todos los idólatras. No significa que Dios está creando el pecado, porque como dice Santiago 1, versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es arrastrado por sus propias concupiscencias. Y entonces Dios no crea el mal, sino que Él está dejando que las personas caigan dentro de su propio mal, ¿sí? La palabra para entregó es paradidomi, que significa que los dio a juicio. Entonces, como a un esclavo, como a un ladrón, como a alguien que ha cometido algún mal en la sociedad y es llevado delante del juez para que reciba una sentencia, así es como Dios los estaba entregando, ¿no? Y aparece 3 veces en este capítulo: versículo 24, versículo 26, versículo 28, y cada vez son peores los resultados, y va avanzando progresivamente de una forma de pecado a otra forma de pecado, a otra forma de pecado, ¿sí? Se pierden porque Dios les da libertad para hacerlo. Cada vez peores resultados. Y el lenguaje señala entonces que estos son nuestros enemigos. Y tú, si eres cristiano, son las cosas contra las que tú vas, contra las que tú tienes que pelear. Porque aquel que cae en los pecados continúa cayendo, mientras que Dios quita toda restricción. Cosas que tienes que temer. Los entregó a la inmundicia. Inmundicia entonces, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, una mente que estaba lejos de Dios y que estaba aceptando como buenas todas las cosas que Dios no está colocando. Y entonces podemos ver una relación contra lo que tenemos que ir nosotros en contra. ¿De dónde proviene esta palabra? Nos entregó. No es la primera vez que aparece esto en la Biblia, ¿sí? Aparece en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba hablando de la tierra que le había prometido a Israel. Y lo que hacían ellos era que ellos tenían que entrar en fe, tenían que ir a través de cada uno de los enemigos de los cananitas que estaban ahí cimentados, y entonces tenían que luchar con sus números menores de personas, pero tenían que confiar en que Dios iba a entregar a esos pueblos en sus manos. Y eso sucedió. Ellos iban a través de los pueblos, iban a través de las peleas, y Dios entregaba pueblos.
Dios permitía que ellos lograsen conquistar la tierra. Pero luego, ¿qué sucede? Que tienen la tierra y empiezan a agarrar ídolos y empiezan a separarse. ¿Sí? Lo que había sucedido antes, y por lo que es tan grave lo que sucedió con este pueblo de Israel, es que Israel comenzó con un hombre, con un solo hombre de 85 años, llamado Abraham, que es llamado en Génesis 12. Entonces él es sacado de su lugar, de su casa, y es llevado a una tierra, y se le muestra esta tierra hermosa, y Dios le dice: esta tierra te daré descendencia, y será para ti como hogar, para toda tu descendencia. Y su reacción es con fe. Él sale de su tierra, se le reitera esa promesa, tiene unos momentos de dudas, pero al final ve cómo es que se cumple todo eso a través de su hijo y a través de cómo es que va creciendo este pueblo cada vez más. Unos años después, varios años después, el pueblo ya es una nación. Este hombre de 85 años, que esperó además de esos 25 años para tener un hijo, que es un milagro que se vio ahí, ya se ha multiplicado, ya es una nación completa. Y esa nación es esclavizada en Egipto, es tomada, y entonces sale otra persona más, otro hombre de mayor edad, Moisés, al cual se le reitera la promesa que se le dio a Abraham de la tierra. Se le agrega el que va a sacar al pueblo de Egipto, y él tiene que confiar. Eso sucede en Éxodo 6:8, donde dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré por heredad. Y entonces ellos pueden confiar, ven los milagros que Dios realiza en esa tierra, ven la forma en la que está actuando, y pueden tener fidelidad a Él, pero no la tienen. Son sacados al desierto, y entonces no le creen a la promesa, sino que permiten que ellos mismos caigan. Y a través de ver todos los milagros, de ver la forma en la que les hablaba directamente, a través de las escrituras, de los profetas, a través de cientos de años y generación tras generación que lo negaba, llega un límite. A las personas no les gusta establecer que Dios tiene un límite para lo que va a perdonar en tiempo. Dice el Salmo 118 o Números 14:18: Dios es lento para la ira, pero lento no significa que es ilimitado. Y tenemos un día nosotros ahorita para poder llegar con arrepentimiento y para poder cambiar la forma en la que vivimos, y no debemos dejar pasar más. ¿Sí? Lo que sucedió con Israel es una prueba por la revelación tan clara que estaba teniendo sobre ellos, a través de milagros, a través de palabra, de forma clara, que ellos lo rechazaron. Y entonces llega Babilonia, llega para que ahora Israel sea la que es entregada a ese pueblo, a un pueblo idólatra como ellos, a un pueblo que los iba a conquistar, que los iba a sacar de su tierra, que les iba a destruir el templo, donde tenían la presencia de Dios a tan solo unos metros, y ahora no podían acceder a eso. Ahora estaban lejos de Dios. Y esta forma es como un retrato de cómo es que Dios nos está entregando, porque nos ha mostrado quién es Él a través de la creación. A ti, gentil, quizás, persona que no conoces la Biblia, también te ha mostrado y te ha dado todo en tu vida. Y hay un límite. Hay que hacerle caso a Dios. ¿Sí? Isaías 42, versículo 24, por ejemplo. Isaías 42, versículo 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos?
no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y lo consumió, mas no hizo caso. Es un mensaje dirigido aquí a Israel, quienes no estaban dándose cuenta que esas respuestas, las respuestas a las preguntas ¿quién dio a Jacob en botín? Era Jehová. Jehová fue quien lo entregó. Y ahorita nosotros tenemos que responder también, ¿no fue Jehová contra quien pecamos nosotros? Si no sabemos esta respuesta, si decimos somos inocentes, si decimos como el mundo que dice soy inocente, no quiero a Dios, quiero un mundo lleno de personas que sean ateas, que estén educadas, y entonces estaremos bien. Entonces estamos llegando cada vez más lejos de Él. Y estamos perdiendo y estamos viendo el resultado de eso a través de cada uno de los males que hay en el mundo. ¿Sí? Y el cristiano no es la causa del mal, es el hecho de que nos alejemos de Dios. ¿Y a qué nos entregó entonces? Dice el versículo 24, la segunda parte. Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué entregó Dios? El origen del mal, entonces, dice Dios, no está en él, no está en Satanás. Aún sin él existiría un mal, porque el mal se origina en corazones que están alejados de Dios. Entonces los entrega a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y es difícil para nosotros comprender la magnitud de nuestras acciones. Es aún más complicado comprender la magnitud del origen de ellas. ¿Sí? En comprender nuestra responsabilidad implicaría una reflexión muy grande para poder ver nosotros, aún con alguien a quien le pecamos, y poder decir perdón. Se nos hace muy complicado. Y ver más todavía que eso y decir que el origen es dentro de mi corazón. Que no solo tengo que decir perdón por la acción, sino perdón porque eso se originó dentro de mí. Y esto es la forma en la que hemos actuado con Dios. La forma en la que dice Él es en las concupiscencias. Nos está estableciendo un límite, como un terreno dentro del cual todo lo que estaba ahí dentro era impureza. Fue a la inmundicia, que significa impureza, que estaba en los deseos de los corazones. Ese terreno delimita que nuestro corazón solamente quiere eso, solamente tiene esos deseos. Y entonces los hombres no están aprendiendo a pecar y a amar al pecado, sino que los hombres están siendo liberados para hacer aquello que aman. ¿Sí? Un juez que en vez de colocar nuevas leyes para evitar el pecado, lo que hace es que está liberándolas para que vean su pecado. Si no podemos verlo, entonces seguimos actuando igual. Nos dice entonces que los fuertes deseos de nuestro corazón son concupiscencias. ¿Qué es lo que significa concupiscencias? Que es una palabra que es epitimia. Son los deseos, las pasiones que llevan a un hombre. ¿Sí? Y en la Biblia esa palabra, concupiscencias, usualmente hace referencia a deseos que son malos, no todo el tiempo. Hace referencia más que nada a deseos que son demasiado fuertes, como lo que tenía Pablo en Filipenses 1, versículo 23. Que lo que sucede ahí es que Pablo está puesto en estrecho, dice. Pablo está puesto entre dos cosas que son deseables. Una de ellas es estar con Dios
que es muchísimo mejor, y otra de ellas es permanecer en la carne, permanecer por el bien de la iglesia, para que sea beneficio para ellos, para que puedan aprender y que puedan seguir creciendo. Y entonces dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que me quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El gozo de los demás, un buen deseo. Y sin embargo, ese deseo es el de los cristianos, aquellos que están deseando más fuertemente a Dios que cualquier otra cosa. Esos son los grandes deseos que anhelan los cristianos y que están separados, y que no significa que van a hacer todo bien, porque todavía tienen la carne, pero están luchando contra esa carne, están matándola cada vez más, no le están permitiendo alimentarse, como dice Romanos 13:14, que dice que nos tenemos que vestir de Jesucristo y que no proveamos para los deseos. Entonces tú, si eres cristiano y tu mayor deseo es Dios, tú no le des de comer. No proveas significa no le des de comer para que muera. Pero, hermanos, si alguno de nosotros actúa así y continúa actuando así y persiste en ello, entonces podemos dudar de dónde está proviniendo ese deseo. Si nuestro mayor deseo es adorar a Dios o es continuar en la carne. Tenemos tres cosas que nos señala Primera de Juan, por ejemplo, que son grandes deseos del mundo. Primera de Juan 1, 2, versículo 16 y 17, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y tenemos tres cosas contra las que tenemos que ir nosotros, ¿sí? Y en Romanos, impureza, deseos de nuestros corazones, acciones que son contra naturaleza, en el versículo 26, y en el 28, una mente reprobada, ¿sí? De modo que todas esas cosas resultan en una expresión externa de eso también. Dentro de nuestras mentes, cambiando la forma en la que nosotros vemos todo y haciéndose peores, como viene aquí en Romanos 1, versículo 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esos deseos eran tan grandes que comenzaron a hacer que entre sí, unos con otros, quisieran satisfacer esos deseos a cuesta de los demás, ¿sí? Teniendo relaciones íntimas que sabían que iban a terminar, conociendo que iban a herirse entre sí mismos, y lo continuaban realizando. Así que pregúntate tú, la siguiente ocasión que quieras hacer algo que está mal, pregúntate si tu deseo es con Dios o es en su contra, ¿sí? Nos debemos de preguntar entonces, aparte también, si este juicio, el hecho de que Dios permita que la gente peque, ¿tiene un buen propósito o no lo tiene? Primeramente, tiene uno bueno en que es un juicio justo. Es un juicio que es por la forma en la que actuó el hombre. Entonces, aun si el resultado no fuera bueno, es justo porque actuó mal. Es justo porque fue en contra de Dios y lo cambió. Pero también no solo es justo, sino que es misericordioso. Dios muestra a través de estos pequeños resultados, a través del mal que existe en el mundo, muestra que Él existe.
y muestra que tú, si continúas en tu camino, vas a terminar mal. Lo está haciendo con misericordia, porque Pablo no es un hombre negativo que nada más está hablando por hablar, sino que está queriendo, como dice 1 Timoteo 2:4, el deseo de Dios, que todos sean salvos y vengan y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo no es solo un hombre negativo, sino que quiere, como Dios, en 1 Timoteo 2:4, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, este es solamente un paso que va a continuar avanzando. Y es una advertencia para que nos detengamos y volteemos a ver a Dios. Y lo que hace el siguiente versículo, el versículo 25, es que recapitula y dice, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Y entonces forma un sándwich donde el medio es el resultado de los hombres y la parte de arriba y la parte de abajo es el por qué. ¿Por qué? Primera cosa que realiza este versículo es que reafirma que hay una responsabilidad en los hombres, que hay una necesidad de ver que no es culpable Dios de lo que estamos recibiendo, sino somos culpables nosotros. Y como dice C.S. Lewis, él menciona en Mero Cristianismo, las puertas del infierno se cierran desde adentro, porque a pesar de que ellos pudiesen abrirlas, no lo harían. Cambiaron la verdad de Dios, dice, por mentira. Hombres se están perdiendo, miles, porque pensando que están teniendo la respuesta correcta, por su orgullo, por envidia, por soberbia, están agarrando mentira. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué nos hemos hecho para cambiar la verdad por mentira? ¿Queremos nosotros ser entregados por Dios? ¿Queremos ser abandonados por Dios? Y espero que tu respuesta sea no. Un predicador llamado Ken Hughes, por ejemplo, vio estos versículos y él dijo, entonces, si nosotros no queremos ser abandonados por Dios, ¿qué queremos? Vio esos versículos y dijo él entonces, por lo cual también Dios los entregó a la pureza, a los deseos de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que atesoraron la verdad de Dios más que todas las cosas, y mantuvieron y honraron y alabaron al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a vidas puras, a vidas llenas, porque vivieron sus relaciones más íntimas con fidelidad y recibieron la recompensa de lo mismo. Y como ellos tuvieron en cuenta a Dios en todo, Dios los entregó a una mente buena para hacer las cosas que convienen. Están llenos de justicia, están llenos de bondad, de generosidad, de amabilidad, llenos de amor, de vida, sin contiendas ni engaños. Son gentiles, son humildes, son inventores de bondad, son obedientes a los padres, entendiendo, son dignos de confianza, dadores de amor, misericordiosos, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son poseedores de vida, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esto es lo que debemos anhelar, hermanos. Pero mi pregunta es, ¿queremos eso?
y a la que sí tenemos que decir que sí. Queremos ser entregados en nombre de Dios. Otra de la forma en la que se utiliza entregados, la palabra paradidomi en el Nuevo Testamento, ahora, es en la forma en la que se entregó a juicio a Juan el Bautista, que se entregó en Mateo 4:12. La forma en la que se entrega a cristianos por manos de sus hermanos, manos de sus padres, de sus familiares, en Marcos 13:12. Y el principal, la forma en la que se entregó a Jesús, a la cruz, a crucifixión, a muerte, Mateo 17:22, en traición por Judas. Y esta entrega de parte de gentiles, entregado a Pilato, entregado a la crucifixión, nos muestra cómo es que hombres entregan la gloria de Dios. Como dice el versículo 25, cambia la verdad. Teniendo la verdad encarnada y delante de ellos, la cambiaron. Y si vamos a Hechos 3, por ejemplo, Hechos 3, versículo 13, nos dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo, al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Lo entregaron a Dios y pidieron en cambio un homicida. Forma más clara de cambiar la verdad por una mentira. Y nosotros lo asesinamos porque también lo entregamos todos los días. Todos los que no creemos en Dios, si somos cristianos, todos los días antes de llegar a Cristo lo entregamos. Pero también nada de eso estuvo fuera de su control. Y entonces esa entrega que sucede todos los días y en cada momento en los corazones, no está fuera de la voluntad de Dios, sino que es su deseo, y que agarra ese deseo de los corazones de hombres que es malo, que está podrido, y lo usa para bien. Y nos menciona Hechos 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 4. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, unidos en un mismo sentir, para hacer, sin embargo, cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Esa entrega que Dios está permitiendo que realicen, lo está haciendo para también ser el modo en el que salva. O Gálatas 2, versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Jesús. Y ahora, cristianos, nos entregamos nosotros en nombre de Dios. Y miles de personas, miles de cristianos han dado su vida y han sido entregados a la forma de Jesús, y el mundo los rechaza porque rechazaron a Dios mismo. El mundo nos rechaza si estamos dando el mensaje rectamente, porque nosotros no caemos lejos del Maestro.
sino que vamos en el mismo camino y vamos a ser entregados. Como dice Romanos 1, 24 y 25, va a ser cambiada la gloria del Dios incorruptible y va a ser cambiada la verdad. Y Dios podría terminar con todo el mal ahorita, podría deshacerse y habernos dejados a nosotros. Nos llevaría con todos, pero Él trae consigo misericordia. Y entonces tenemos la siguiente parte del versículo. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero la otra parte es, el cual es bendito por los siglos. Amén. La segunda cosa nos reafirma, sin embargo, aun cuando ellos cambiaron, nos reafirma la bondad de Dios, que Él es creador y nos reafirma la forma en la que tenemos que ver todo, porque Pablo acaba de decir que millones lo cambian, pero que ninguno de ellos tuvo éxito, porque queriendo cambiar a Dios, queriendo realizar sus mentiras como verdades, fallaron. Primeramente, queriendo ocultar el juicio, queriendo ocultar su responsabilidad, ellos fallaron y no van a poder evitarlo. Van a negar juicio, pero van a recibirlo. Y segundo, queriendo quitar a Dios de la escena por completo, diciendo que no le hay, ellos se están perdiendo. Están queriendo ocultarlo en su corazón, pero nuevos creyentes llegan a Él todos los días. En cada siglo van haciendo gente que va entregando su vida, gente que va a darse y va a disfrutar de la vida eterna, porque ellos no pueden evitarlo. Y llega entonces cerrándose en dos puntos principales. Primeramente, que la ira se ha mostrado en el abandono de los hombres. Y segundo, que los hombres son responsables de ese abandono. Y aquí, hermanos, tenemos un llamado nosotros. Desafortunadamente, muchas veces predicamos que todos ya conocen el mal, que lo conocen de más, cuando esto no ha llegado bien a nuestras mentes y no ha llegado a nuestros corazones. Y nuestro llamado es a ver esta porción de la Escritura como igualmente digna que todas las demás de ser aprendida, de ser recordada y de ser predicada abiertamente. ¿Sí? Entonces, esta verdad que es liberadora, que llegue a nosotros. Para Pablo, el hecho de que Dios es creador cambia por completo todo, porque ahora él puede predicar abiertamente, con confianza, en que Dios permanece en sus promesas, Dios permanece en su justicia, Dios permanece en su misericordia, y es todo lo que necesita para poder hablar. Así que hablemos sin miedos. Y si no responde alguien bien al anuncio, entonces hay que conocer que aún más ahí habremos entregado nuestras vidas por Dios, en su nombre. Y les dejo entonces 3 puntos. Primeramente, el mayor juicio de Dios es entregarnos a nuestros más grandes deseos, que es de un corazón corrompido, que es un deseo por el mal. Segundo, 2 acciones, 2 respuestas están actuando relacionadas. Una respuesta de los hombres
a ver la gloria de Dios en la creación y abandonarle, y una respuesta de Dios que cuando le abandonan, Él los permite entregar. Y 3, aquel cristiano que conoce esto, que conoce el corazón de los hombres y la forma en la que es normalmente, la forma en la que desea todo, pero también conoce a Dios y la forma en la que Él actúa, vivirá mejor en este mundo. No más tranquilamente, no más escaso de sufrimiento, pero predicará más confiadamente, más libremente, y predicará con las mejores intenciones, que es porque quiere que la gente se salve. Y entonces acompáñenme a orar. Padre, gracias porque tú nos has dado tu mayor palabra, porque tú confiaste a ciertas personas tu ministerio y nos dejas hablar verdades que cambian el alma. Permite que veamos esto y que sepamos cuán grande es tu ira, que tenemos que ser salvos de ella, como dice Romanos 5:6. Padre, que podamos ver que necesitamos de ti y que sin fe no podemos llegar a nada. Ayuda a que te creamos, ayuda a que lo tomemos con un corazón humilde, que veamos que tan lejos vamos de ti y que tú seas la fuerza que nos sostiene, porque no podemos hacer esto solos, porque no podemos permanecer si no es porque tú pongas tus deseos con tu espíritu. Padre, ayuda a que nuestro mayor deseo sea el deseo que tenía tu Hijo, que sea glorificarte a ti, obedecerte a ti en todo, y que nos mantengas fieles, tú, sosteniéndonos en tu palabra, en la lectura constante, en la predicación constante, en tu amor revelado. Que conozcamos qué tan grande es, y eso sea lo que nos guíe cada día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.